Bien, bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, avanzando en nuestras lecciones de Josué acerca de la fe y avanzamos con la lección número 9, que lleva por título Herederos de las promesas, cautivo de la esperanza. Bien, seguimos eh, comentando estos temas o estas ideas plasmadas allí en el libro de Josué, en que conforma parte de lo que cierta tradición académica llama el Hexateuco, ¿no? Donde este libro expresa cumplimiento de todas las promesas que estaban allí anticipadas en los primeros 5 libros de la Torá o con lo que se conoce como el Pentateuco. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia y vamos a hacerlo desde el Nuevo Testamento, especialmente con Lucas. Vamos a utilizar al autor Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 25 al 26, donde el autor Lucas habla de que los creyentes somos considerados herederos del pacto y de las promesas. Por ejemplo, eh, Lucas está citando las palabras del apóstol Pedro, o Kifas, como se diría en arameo, que significa piedra. Dice lo siguiente: ustedes sois los hijos de los profetas, los hijos. Esto es un hebraísmo. Está hablando, el apóstol Pedro está dirigiendo un discurso a los judíos que estaban allí congregados en el templo en Jerusalén. Y Pedro llama a los judíos allí congregados, a los judíos presentes en su discurso, al auditorio de su discurso, los llama hijos de los profetas, no porque sean descendientes literales de los profetas, sino que esto es un hebraísmo. Hijo, que la palabra hebrea ven y en arameo var, tiene, he encontrado este servidor que ha hecho el estudio del término, por lo menos ha encontrado cuatro cargas semánticas, por así decirlo, de esta expresión, dependiendo del contexto, de la expresión hijo, que es ven, o la expresión aramea var, eh, que también tiene esta connotación. La primera es descendiente, o sea, procedes de algo o de alguien. ¿Ok? Eres descendiente porque tienes una procedencia, un origen genealógico, por así decirlo. Esa es la primera acepción, la cual no es esta la que el texto, o en este caso el apóstol Pedro, está indicando. Segundo, significa portador. Por ejemplo, si usted lee en la Torá, en el capítulo 37 del libro de Génesis, cuando se dice que estas son las generaciones de Jacob, dice, José tenía 17 años. La palabra tener no aparece, no es un verbo que está en el idioma hebreo, no existe el verbo tener. Lo que dice el texto hebreo es que Joseph era ven de 17 años, era hijo de 17 años. Claro, eso en nuestro español como no estamos acostumbrados a esa carga semántica, lo que quiere decir que Joseph era portador, portaba, ¿ok? 17 años de edad. Entonces, hijo a veces tiene la connotación de portador. También tiene la connotación ven o var, la connotación de discípulos. Por ejemplo, en la literatura de Juan, en el corpus juanino, es muy común que Juan emplee la palabra hijitos. Hijitos, ¿ok? Esto de hijitos quiere decir, estos son mis estudiantes, mis discípulos, la relación
maestro-discípulo en la tradición judía es la misma relación entre un padre y un hijo, porque la figura paterna, su principal rol, o mejor dicho, bueno, no digamos el principal, porque su principal rol de un padre es proveer para sus hijos. Digamos que uno de los roles del padre es la educación. Por lo tanto, un padre también es el que forja, el que educa, el que disciplina. Entonces los profetas, los maestros, denominaban a sus estudiantes hijos. Y la cuarta connotación es la de herederos. Herederos. Si usted lee, por ejemplo, el Evangelio, las epístolas del apóstol Pablo como Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 4, se nos dice que Dios enviando, por ejemplo, en Gálatas 4, capítulo 4, versos 4, 5, por allí se nos dice, ustedes confirmarán, se nos dice que Dios enviando el espíritu de hijo, que es el mismo espíritu de adopción, el cual habla allá en Romanos capítulo 8, Dios enviando el espíritu de hijo, ok, el Ruach Haven, no es el espíritu del hijo, como refiriéndose a Cristo, no, es el espíritu de hijo, porque en Romanos está hablando es del espíritu de la adopción, ok, el ánimo de adopción. Entonces Dios enviando el espíritu de hijo o el espíritu de adopción, el cual clama Abba, el cual clama Padre. Entonces dice que somos herederos de Dios, herederos de Dios, porque dice, y si hijos, ¿ok? Y si hijos significa que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con el Mesías, coherederos en Romanos y herederos de Dios por medio del Mesías, eso lo dice Pablo en Gálatas. Pero bueno, los conceptos es lo mismo, somos coherederos con el Mesías o heredamos a través del Mesías, heredamos de Dios a través del Mesías, pero la idea es la misma. Hijos en el marco teológico paulino significa que somos herederos. Y pues aquí Lucas va en esa misma línea cuando dice, ustedes sois los hijos, es decir, los herederos de los profetas y del pacto, ¿ok? Y del pacto, no es que somos descendientes del pacto, no, somos los herederos del pacto. ¿Y qué es el pacto? Las promesas. Dice, y del pacto que Dios cortó con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu semilla, en tu semen, serán benditas todas las familias de la tierra. Y a ustedes primeramente, es decir, a la comunidad judía, Dios, habiendo levantado a su hijo, aquí en este caso, hijo, en el caso refiriéndose a Yeshua, puede referirse también heredero, porque según Hebreos capítulo 1, verso 3, dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Así que Jesús es hijo de Dios en el sentido de que, uno, es heredero, dos, Jesús también es un discípulo de la divinidad, ¿ok? Y tres, también es el portador de la deidad. También cabe esa connotación, porque según Colosenses 2:9, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que puede tener esta tercera connotación, es válida esta tercera connotación. Entonces, Dios habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijere. Aquí levantado a su Hijo se refiere a la resurrección. Es decir, una vez que Dios levanta a su Hijo de entre los muertos, ahora le envía para que nos bendiga. Ahora, ¿cómo es que lo envía para que nos bendiga? Bueno, el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios nos explica que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los lugares celestiales es el santuario celestial. En los lugares celestiales en Jesús Mesías. Entonces, desde allí, desde el santuario celestial, Dios derrama toda bendición
a través del Hijo. Dice, a fin de que cada uno se vuelva de su maldad. Entonces hay un cumplimiento. Según Lucas, hay un cumplimiento del pacto y de las promesas, donde nosotros somos los herederos de los profetas y del pacto, la cual Dios cortó con nuestros padres. Cuando dicen, tu semilla serán benditas las familias, todas las familias de la tierra. Bueno, esto se cumplió, según aquí Lucas. Dios cumplió esta promesa cuando resucitó a su Hijo, enviándole para que nos bendijera. Ahora bien, esta idea de Lucas, en el capítulo 3, citando al apóstol Pedro, ahora Lucas también va a reflejar la misma idea, o va a plasmar la misma idea, en las palabras del apóstol Pablo en la comunidad de Antioquía, en la comunidad de Antioquía bueno, no recuerdo si es de Pisidia o de Siria, porque hay dos Antioquías aquí. Bueno, ustedes confirmarán. Dice, y a nosotros también os anunciamos, esto lo dice el apóstol Pablo en la comunidad de Antioquía, visitando una sinagoga en la mañana donde le dan la derashá, que es la exposición o el sermón del sabatino, es decir, el sermón del Shabbat, la exposición del Shabbat. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio. En hebreo, evangelio es besorá. Nosotros también os anunciamos la besorá de aquella promesa. ¿Qué es evangelio? Promesa. En griego diría, os anunciamos el evangelion de aquella evangelía, de aquella promesa que fue hecha a los padres. Entonces la besorá que el apóstol Pablo anuncia a las comunidades judías es el evangelio de aquella promesa hecha a los padres. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, hijos, entiéndase, a los herederos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua. Resucitando a Yeshua, es decir, el cumplimiento está en la resurrección. Entonces aquí la teología paulina y la teología petrina coinciden, según el registro de Lucas, donde llama a estas promesas evangelio. A estas promesas la llama evangelio y se cumple de forma plena levantando a Yeshua de entre los muertos. Aquí entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están de acuerdo. Aquí coinciden. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, que el evangelio es promesa, y especialmente las promesas hechas a nuestros padres, teniendo esto en cuenta, entonces nosotros, los que recibimos estas promesas, somos constituidos en herederos. Somos herederos de las promesas, herederos del evangelio, por así decirlo, hijos del evangelio o herederos del evangelio. Ahora bien, el tema principal en el libro de Josué es precisamente esto. Según el capítulo 21, versos 43 al 45, aquí habla de un cumplimiento. Quizás no el cumplimiento total en Yeshua, pero sí un cumplimiento parcial en la casa de Israel, a través de Yehoshua, a través de Josué, que es utilizando el tecnicismo occidental, es un tipo del Mesías, del cual el Mesías es un antitipo de Josué. Dicho sea de paso, el nombre hebreo de Yehoshua y del Mesías es el mismo nombre, Yehoshua, porque este nombre Yehoshua, cuando es transliterado al griego o pasa al idioma griego, se traduce de la misma forma que Jesús, que es Jesús. ¿Ok? Y Jesús es digamos, la féresis del nombre Yehoshua en arameo, que es Yeshu. ¿Ok? Así que es válido decir Yeshu. Incluso en arameo, Yeshua es Yeshu. Entonces, Yeshua es la contracción de Yehoshua, que es el nombre completo. Entonces, Yeshua es la contracción en hebreo y en arameo se dice Yeshu. Y Yeshu era el nombre era más común en
digamos, en la región de Galilea. En la región del norte se empleaba más el nombre Yeshu. Así que por eso Jesús en griego y aterriza en español Jesús. Pero bueno, eso es otro tema, no es un tema aquí de filología, de idioma y estas cosas, pero para que lo tengan allí presente y puedan profundizar e investigar un poco más al respecto. Pero lo que quiero decir es que en este libro o en el ministerio de Josué hay un cumplimiento. Dice, así dio el Eterno a Israel toda la tierra. Porque la promesa era, a tu semilla daré la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, verso 7, la promesa que el Eterno le entrega a Abraham, y la repite en el marco de un pacto, la repite en el capítulo 15, versos 18, a tu zerah, a tu semilla, a tu simiente daré. Bueno, en realidad es un futuro perfecto. A tu semilla di, en este caso, la tierra, allí en Génesis 15, 18. Entonces, la tierra era una promesa, ¿ok? Y aquí dice que Dios, es decir, el Eterno, dio a Israel, un momento acá, disculpen acá, ok. Entonces, así dio el Eterno a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyeronla, y habitaron en ella. Aquí hay un cumplimiento. ¿Okay? Aquí hay un cumplimiento. La tierra es entregada a la semilla de Abraham. ¿Okay? Y el Eterno les dio reposo alrededor. Este es el reposo de la escritura. ¿Okay? ¿En qué consiste este reposo? Dice, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que el Eterno entregó en sus manos a todos sus enemigos. Es decir, reposo o descanso de la guerra. Es decir, es la paz. Es la llegada de la paz. Ese es el reposo, la llegada de la paz. La paz en la tierra. Es decir, no hay conflicto, no hay enemistad, no hay conflicto bélico. ¿Ok? Ya es el cese de la enemistad. Ese es el reposo que habla las escrituras. Y luego continúa, no faltó palabra de todas las buenas. Estoy utilizando la versión Reina Valera 1909. No faltó palabra de todas las buenas que habló el Eterno, es decir, de todas las buenas nuevas seguramente, ya veremos en el hebreo. Las buenas que habló el Eterno a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces en Josué habla de un cumplimiento, ¿ok? Un cumplimiento en la casa de Israel. En este caso, heredan la tierra que el Eterno le juró a sus padres, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hay un cumplimiento, claro que sí, no podemos negarlo. Entonces sacaríamos a Josué del canon. ¿Ok? Y así negamos que hubo un cumplimiento. Claro, aquí está en la escritura, hubo un cumplimiento. Ahora, ¿hay un cumplimiento en el Mesías? Sí, también, pero ese es el cumplimiento total a la cual la Torá genuinamente apunta, es al Mesías. Pero claro que aquí hay un cumplimiento parcial, por así decirlo. En este caso, la tierra. Ahora bien, en el hebreo, este último versículo, que es el pasuk número 45, dice, lo nafal davar, no cayó, nafal es caer, ¿ok? No cayó, de donde viene la palabra nefilín, del verbo nafal, los nefilín, los gigantes que habla ya en Génesis 6, es el mismo verbo, los caídos. Entonces, no cayó palabra. Mikol hadavar hatová, Mikol hadavar hatov, de toda buena palabra o de toda palabra buena. Bueno, aquí el sustantivo en hebreo es masculino, pero a la hora de hacer la sintaxis en el castellano no podemos traducir la palabra bueno, no tiene sentido, entonces decimos la buena palabra. Entonces no cayó la palabra, no cayó palabra de toda la palabra buena, ¿ok? O del buen mensaje, o
o la buena promesa. Aquí davar, entiéndase, sinónimo de promesa, de toda la buena promesa, ¿ok? Que habló, Asher Diver Adonai, que habló el Señor, el ve Israel, Hakol va, es decir, eh, toda la buena promesa que habló el Eterno a la casa de Israel, todas aconteció, es decir, todas vinieron, todas llegaron. Es lo que quiere decir bo, es venir. O sea, todo sucedió, ¿ok? Conforme a la buena promesa o a la buena palabra que el Eterno habló a la casa de Israel. Y a esta buena palabra es lo que se llama Besorá, es decir, evangelio, una buena noticia, literalmente, ¿no? Entonces, pero el punto central aquí es que cuando se dice que somos herederos de la promesa, en este caso, cuando los hijos de Israel heredaron la tierra, en realidad lo que estaban heredando no es tanto la tierra, sino que estaban heredando la promesa. Heredaron fue la promesa. Y al heredar la promesa están heredando la palabra. Y aquí es la lección donde me quiero centrar. La palabra. Quiere decir que los creyentes se enfocan no en las dádivas externas, sino se centra es en la promesa, en la palabra. La fe se centra es en la palabra, depende de la palabra. La palabra les prometió la tierra, recibieron la tierra. ¿Ok? Pero si nos enfocamos desde un punto de vista materialista, entonces no nos centraríamos en la palabra, sino en la tierra. Pero la tierra lo heredaron fue gracias a la palabra, gracias a la promesa. Entonces aquí el enfoque de la fe no es la tierra, no es la posesión y la habitación en la tierra. Bueno, muchos quisiéramos tener la tierra que fluye leche y miel, la tierra que tiene arroyos, la tierra que produce abundancia y habitar en ella. Quisiéramos eso, claro que sí, pero la fe no se centra en la posesión, sino en la palabra, ¿ok? La palabra. Y aquí es la lección. Cito el Salmo 36:4, que es el mismo salmo donde dice que los cielos y la tierra fueron constituidos o fueron hechos por la Devar Adonai, por la palabra del Eterno. Pero en los versículos anteriores dice esto y aquí es donde yo me quiero centrar. Aquí está la perla, ¿ok? De este comentario. Cuando dice, Ki Yashar Devar Adonai, porque recta, porque derecha, ¿ok? Porque recta es la palabra del Eterno. Es la Devar Adonai, es la palabra del Señor, recta. ¿Qué quiere decir esto? Porque recta es la palabra del Señor. Porque dejemos que el mismo texto continúe. Y luego dice, Behol Maazehu. ¿Ok? Behol Maazehu. ¿Qué quiere decir Maazehu? Y toda su obra, toda su labor, es decir, y todos sus hechos, bueno, aunque está en singular, y toda su obra, ¿ok? Toda su labor, todo su oficio, dice, ve emuná, ve emuná, y toda su obra es en fe. Porque emuná es lo que traducimos como fe. Quiere decir que la obra de esta palabra recta o la rectitud de esta palabra está sujeta a la fe. De lo contrario, si no hay fe, no hay obra. La palabra no opera donde no hay fe. Por eso la palabra se hace recta, llega a ser recta, es decir, la palabra se cumple con exactitud.
La palabra se cumple con exactitud, ¿ok? Porque su obra es en fidelidad. Está hablando de la fidelidad de la palabra, sí, pero también está hablando de la fidelidad del que recibe la palabra. La palabra hace su obra en fidelidad porque responde a nuestra fe. Responde a nuestra fe y esto es importante. Quiere decir que si queremos recibir el cumplimiento exacto, el cumplimiento recto, sin ninguna desviación, sin ninguna torcedura de la promesa en nuestra vida, para que su obra sea hecha en fidelidad, debe haber en nosotros emuná. Porque la palabra no opera con rectitud, la palabra no opera en fidelidad si no hay emuná en nosotros. Si no hay emuná en nosotros. Por eso dice en el caso de Abraham, cuando dice la escritura, y creyó Abraham y le fue contado por justicia, resulta ser que la palabra aramea, que se traduce como el Targum arameo interpreta, la palabra sedaká, que se traduce en castellano como justicia, en arameo es sehut, y sehut es mérito. Es decir, Abraham alcanza el mérito del cumplimiento de la promesa en virtud de su emuna. O sea, si Abraham no hubiese creído, no recibe nada. Debe estar presente la emuná. Si no hay emuná, Abraham no es digno de nada, no recibe nada. ¿Ok? Entonces, Abraham ejerce emuná, crea la promesa y por lo tanto, entonces allí la palabra se hace recta. La palabra hace su obra en fidelidad. ¿Por qué? Porque hay un receptor que cree a esta palabra. Esto es un principio importante del Salmo 36:4. A mí me encantan los tejilín, los salmos, porque los salmos me gusta porque no te habla de dogmas. Tienes que creer en esto. No, los salmos te habla principios espirituales del día a día. Si los tejilín te habla de cómo el Eterno opera en tu realidad, en tu día a día. Nos habla de una piedad práctica. Vamos a lo práctico. ¿Cómo es que vamos nosotros a desenvolvernos en la vida real? Por eso me gustan los tejilín, porque los tejilín habla de la experiencia real. Vamos, y esa es la emuná. La emuná no queda ya colgado en la nube, en la teoría, que es muy bonita, a mí me encanta. Las cargas semánticas, analizar el hebreo, el griego, ajá. Pero saber todo eso, si no tiene no tiene una realidad práctica, entonces no estoy haciendo nada, es címbalo que retiñe. Entonces, los tejilín te enseñan principios de espiritualidad práctica, ¿ok? Y aquí está un principio. A lo mejor ustedes lo han leído, los salmos, ¿ok? Pero si uno no lee en el hebreo, no se da cuenta de estos detalles, porque en el español dice la palabra del Señor es recta, o la palabra de Jehová o de Yahvé es recta, y toda su obra es en verdad. Ajá, es en verdad, y ahí te queda. Pero cuando vas al hebreo, no está hablando de Emet, está hablando de Emuná. Ya esto te cambia el discurso cuando lo lees en hebreo. Ya te cambia el discurso. ¿Ok? Entonces ahí ven la ventaja del que domina los idiomas originales, pues tiene una ventaja, ¿no? Y esto pues es útil para la practicidad o para la fe práctica, ¿no? Para el día a día. Es decir, que la palabra opera, realiza su obra en fidelidad, siempre y cuando el receptor de esta palabra esté en emuná. Si no está en emuná, pues la palabra no hace nada. Ahora, aquí podemos ver, según el profeta Isaías, la eficacia de la palabra. La palabra es la que
sostiene todas las cosas y es la que llama a la existencia, llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese poder lo tiene la palabra, pero esta palabra hace su obra en fe, en emuná. Porque dice el profeta Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, es decir, la lluvia no cae de la tierra para los cielos, sino de la nube de los cielos hacia la tierra y no vuelve allá, por lo menos no en forma líquida, ¿ok? Y no vuelve allá, sino que llena la tierra, la llena, y la hace germinar, hace eclosionar la semilla y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, la lluvia como fertiliza, por así decirlo, fertiliza la tierra, embaraza, preña la tierra. Entonces la lluvia como energía masculina, tierra como energía femenina, produce un hijo, ¿no? Es el producto de la tierra, por eso se habla de la madre tierra. La tierra recibe, ¿no? Recibe y da, pare, produce, pare. O sea, la tierra queda preñada y pare semilla, ¿ok? Y pare sustento, alimento para el que come. Entonces luego dice, el mismo efecto de la lluvia tiene la palabra. Así será mi palabra. Por eso que la palabra se habla en griego, por ejemplo, el apóstol Pedro usa la palabra como un ente masculino, porque dice, somos nacidos de nuevo, no de semilla corruptible, sino de la incorruptible. La palabra semilla es la palabra espermatos, de donde viene esperma. ¿Ok? Semilla espermatos. Entonces la palabra ejerce, toma la metáfora de la biología, ¿ok? Habla de la preñez o de la siembra. Entonces la palabra viene siendo esa semilla, ese espermatos que dice que sale de mi boca, por eso que Dios es visto en la tradición bíblica como Abba, como Padre, porque de él procede la palabra que hace que el que reciba la palabra se genere o se produzca algo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero. Quiere decir que la palabra contiene la información de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea, de la voluntad, de lo que Dios anhela, de lo que Dios desea, de lo que Dios aspira, lo que Dios quiere llevar a cabo. La palabra porta este poder, la palabra porta esta potencia, esta información y tiene la instrucción de hacer exactamente aquello que el pensamiento divino, la mente divina quiere. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero ojo, esta palabra, en el caso del ser humano, esta palabra está sujeta a la fe, porque el autor de Hebreos nos habla ampliamente que nuestros padres recibieron la promesa, pero no alcanzaron el reposo, habiendo oído la palabra, habiendo oído la buena nueva, el Evangelio, según Hebreos capítulo 4, pero debido a su incredulidad no alcanzaron la promesa. Entonces, lo único que la palabra no puede violentar es la fe del creyente. Tiene que haber emuná. Tiene que haber una respuesta, una recepción en emuná para que la palabra realice aquello para la cual la envía. De lo contrario, no hay nada. Entonces, ¿qué lección aprendemos? Según el autor de Hebreos, esta palabra que sustenta todas las cosas
Pues es a través de la palabra que los hijos de Israel heredaron la tierra, porque la palabra les prometió la tierra. Es la palabra la que sustentó a los hebreos en el desierto con maná, porque la palabra dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es decir, que la palabra es la que provee el alimento. No es mi empleo, no es mi habilidad, no es mi inteligencia en los negocios lo que me da a mí el sustento, es la palabra. La palabra es la que da el sustento. Y según la fe, y según la fe, la palabra puede producir abundancia o la palabra también puede producir escasez, según la fe del que lo porta. Pero es la palabra la que sustenta, es la palabra la que protege, es la palabra la que te emancipa del error y de la ignorancia, es la palabra la que te ilumina, te da entendimiento, te da sabiduría. Todo lo hace la palabra. Todo el universo, toda la realidad, todo el cosmos obedece a la palabra, está sujeta a la palabra. La palabra. Esto es importante. Esto lo dice Hebreos 1:1 al 3, cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Note que la palabra, Dios habiendo hablado, esta es los judíos, autores del Targum, acuñan o adicionan una expresión aramea que es un tecnicismo teológico para referirse a la divinidad, que es la memra. La memra, la palabra. ¿Ok? Cuando dice Juan 1, en el principio era la palabra, está hablando es de la memra. ¿Ok? La palabra estaba con Dios y la palabra, la memra, era el mismo Dios. ¿Ok? Era el mismo Dios. Y por esta memra fueron creadas todas las cosas. Es decir, esta memra es la que trae existencia todas las cosas. Ahora bien, pero el autor de Hebreos va a asociar esta memra con el Hijo cuando dice, Dios habiendo hablado, Dios siendo la memra, habiendo hablado muchas veces, muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Hay una palabra hebrea que cabe aquí en este contexto, que es hijo no en el sentido de ben ni var, sino mangil. Búsquenlo en los proverbios, la palabra mangil, busquen en ChatGPT, mangil en hebreo, ¿dónde aparece en la Biblia? Y el concepto del mangil, por eso dice, al cual constituyó heredero de todo, amo, dueño y señor. Ese es el concepto de mangil, que es el que más aquí se ajusta. Más que ven, más que var, es mangil. ¿Ok? Amo, dueño y señor de todas las cosas. ¿Ve? Por cual hizo también las edades. Sí, de aquí la idea sería más bien el mangil. Les invito a estudiar esa palabra. Le estoy dando aquí algunas pistas aquí. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, la gloria divina que los hombres pudieron contemplar, nada más y nada menos es el mangil. Es el mangil, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser. En el griego dicen el mismo tallado, el mismo grabado exacto, el mismo carácter, el mismo grabado de su ser. Dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Quiere decir que Yeshua es la memra. Yeshua es la memra porque Él sustenta, Él sostiene toda la realidad con la potencia de su davar, con la potencia de su memra, con la potencia de su palabra. Aquí el autor está denominando al Mesías esa memra. ¿Ok? Esa memra. Y amo, dueño y señor de todas las
cosas. Así que el Mesías sustenta toda la realidad es a través de la Menra. Por tanto, por tanto, como dice Jacob, toda buena dádiva, ¿ok? Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo don completo es de lo alto. Ahora, ¿qué quiere decir que es de lo alto? Esto es un hebraísmo. De lo alto quiere decir que desciende de Abadinejorim. En arameo, padre de las luces es Abadinejorim. Esto es un tecnicismo para decir el origen de toda la realidad. Toda la realidad tiene una matrix, tiene un origen. Y ese origen se llama Abadinejorim, ¿okay? El padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, en la literatura, en la tradición judía, el lugar donde no hay mudanza ni sombra de variación es donde no hay materia, sino hay un vacío. Esto, bueno, ya esto es meternos en cuestiones filosóficas, ¿ok? Ya esto es metiendo en aguas profundas, pero bueno, yo no soy filósofo y no nos vamos a meter allí. Pero donde no hay mudanza ni sombra de variación es donde no hay materia, ¿ok? Así que de un vacío donde no hay nada, ahí procede todo. ¿Ok? ¿Ok? Donde está el vacío está todo. Bueno, pero esto es otra cosa. Esto ya es meternos en filosofía, en aguas profundas. Por ahí no, yo no soy filósofo y no me voy a meter por ahí. Entonces, Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad. Noten, Él de su voluntad nos ha engendrado, ¿ok? Nos ha concebido, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces la palabra es la que nos hace nacer de nuevo. La palabra es la que contiene el poder divino, es lo que contiene la potencia. Por eso, pero esta palabra realiza su obra en fidelidad en respuesta a nuestra fe. Por eso, segunda de Pedro, y ya con esto termino, 1:3-4, se nos dice, en ese sentido somos cautivos de la esperanza y somos herederos de la promesa, porque dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la venidera y a la piedad, dice, nos sean dadas de su divina potencia. Es decir, todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la venidera, por supuesto, y a la piedad, dice, nos son dadas, nos son concedidas de su divina potencia, es decir, de su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Palabra importante, por el conocimiento. Ahí vienen algunos hermanos ignorantes a decir, pero es que Salomón dice que el mucho estudio fatiga de la carne. ¿Okay? Hermano, no confundan las cosas, ¿no? Allá en Eclesiastés es un contexto y aquí el apóstol Pedro es otro contexto. Estamos hablando del conocimiento de Dios. No estamos hablando de un conocimiento secular, conocimiento de Dios. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Entonces, dice acá que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos dice, no son dadas de su divina potencia, pero ¿dónde está esta divina potencia? ¿Dónde está presente esta divina potencia? Dice, bueno, las cosas que no son dadas de su divina potencia, ahora el apóstol nos va a explicar.
¿Dónde está esta divina potencia? Dice, por las cuales nos son dadas, está hablando de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, disculpe que sea redundante, pero quiero afirmar la idea, que quede sellada, grabada allí, para que usted sea parte de los 144.000, esto tiene que estar allí sellado, grabado en su mente, como el sello con el cual los 144.000 van a ser sellados. Quede sellado esto ahí en su mente, en su corazón. Dice, no sé, es decir, las cosas que nos son dadas por su divina potencia, dice acá, nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Quiere decir que el divino poder está contenido o está presente en las preciosas y grandísimas promesas. Porque la palabra es la que hace lo que el Eterno quiere. Es la palabra la que ejecuta la voluntad divina. Pero también la palabra responde y hace su obra, realiza su obra en fidelidad porque responde o reacciona a la fe del receptor. Dice, y gracias a estas preciosas y grandísimas promesas, dice, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Dios no puede decir esto de los animales. Los animales no son participantes de las promesas de la naturaleza divina, solo el hombre, que es imagen y semejanza suya. Porque la palabra, al imprimirse en el pensamiento humano, el ser humano hará la obra de Dios. Cuando el ser humano en fe recibe la palabra de verdad, cuando esta palabra se implanta en la mente y en el pensamiento, llegamos a ser primicias de sus criaturas. Porque Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Por lo tanto, participamos de la naturaleza divina. ¿O acaso el maestro, cuando cita el Salmo 82, no dice, la Torá dice, o la Escritura dice, ustedes son dioses? Y dice Yeshua, dice el propio Yeshua. Y si la Escritura llamó dioses a quienes recibieron la palabra de Dios, llamó Elohim, llamó poderosos. ¿Por qué? Porque la palabra, no porque el ser humano tenga poder divino, o sea, el poder divino no radica en la voluntad humana, sino que cuando el ser humano une su voluntad a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios quiere, dice una autora inspirada, el ser humano llega a ser omnipotente. Lo dice una autora inspirada. Ay, hermano, usted como que me está metiendo nueva era. New Age. Bueno, entonces si esto que dice aquí la escritura es nueva era, bueno, yo lo acepto. ¿Ok? Ojo, no estoy diciendo que tú eres Dios, no, no, no. No es que hay divinidad per se en nosotros, no, sino que nuestra participación del poder divino, ¿ok? Nuestra participación del poder divino, ese poder es nuestro y llega a ser nuestro, porque así la escritura lo dice, es una promesa, pero está sujeta a nuestra emuná. Como dice el mismo Pedro, somos guardados por el poder de Dios mediante la emuná, mediante la fe, a fin de alcanzar Yeshua, a fin de alcanzar la salvación, la cual Él tiene reservada para nosotros en este tiempo. Así que, mis queridos, esa es la lección. Heredar la promesa no es heredar tierra, ¿ok? No es heredar la tierra, no es heredar
una buena economía o heredar una curación o heredar o recibir curación o recibir milagros, maravillas. No, es la palabra. Nosotros dependemos de la palabra. La fe se sujeta a la palabra. La fe recibe la palabra. Cuando creemos a la palabra, como dice el Salmo 36, la palabra hará su obra fiel, hará su obra recta, su obra exacta en nuestras vidas. Quiera el Eterno darnos ese mérito, ese sehut de la emuná que tuvo Yeshua, que tuvo nuestros patriarcas, que tuvo Yehoshua y que tuvieron Caleb y todos estos hombres fieles, estos hombres de emuná, que esa emuná, que bueno, en realidad ellos fueron reflectores de la emuná, es decir, la emuná del Mesías, la fe de Jesús. Quiera pues que el autor y el consumador de nuestra fe haga su obra completa hasta que Él venga pronto y en nuestros días y podamos decir a ello amén. Bendiciones a todos.